A través de este video veremos una introducción a los medicamentos antiinflamatorios, que en realidad también pudieran ser analgésicos o antipiréticos. Este tipo de medicamentos que observaremos a través de este video tienen estas funciones para el tratamiento de este tipo de cuadro clínico. Por lo tanto, tenemos que definir el tipo de las manifestaciones clínicas que presenta el paciente con el cual vamos a tratar estos medicamentos, iniciando con el dolor. El dolor, por definición universal, es una sensación desagradable con un contenido afectivo considerable. Este puede llegar a ser subjetivo, bien localizado o mal localizado, dependiendo del tipo del dolor, y se clasifica según su secuencia temporal en crónico o agudo. Un dolor crónico es a partir de 15 días de presencia del dolor y un dolor agudo son las primeras 2 semanas de aparición. Hasta 14 días puede llegar a seguir siendo un dolor agudo, dependiendo también de la causa o la etiología que esté generando esta manifestación. También se puede clasificar fisiopatológicamente en dolor nociceptivo y neuropático. Un dolor nociceptivo es aquel clásico dolor en el cual se llega a presentar en algún procedimiento inflamatorio, como puede ser un proceso infeccioso, algún absceso o alguna contusión, algún golpe, etcétera. Lo que es el dolor neuropático, esto va generalmente con la afección de nervios de inervación, como por ejemplo en contracturas musculares, que se puede llegar a estar comprimiendo el nervio y generando este dolor. Dentro de la ontología, las neuropatías que pueden llegar a desencadenar un dolor neuropático, las más comunes tenemos pacientes bruxistas, pacientes con disfunción temporomandibular, pacientes con neuralgias del trigémino, pacientes con trismos, etcétera. Para la atención, dependiendo del tipo del dolor, para la atención farmacológica, tenemos que en el dolor nociceptivo, la combinación de AINES con corticosteroides va a ser el mejor tratamiento de todos para el control de este cuadro clínico. Dependiendo obviamente de la enfermedad, se agregan otros fármacos, pero para un dolor nociceptivo, agregando AINES más corticosteroides. Lo que es un dolor neuropático, debemos de realizar o utilizar más bien la tríada farmacológica que nos va a ayudar a controlar esta manifestación clínica, que sería AINES, corticosteroides y relajantes musculares. Ahora, para el dolor neuropático se puede agregar como complemento, no es un medicamento primordial que se tenga que dar dentro de la farmacoterapia, pero se llega a agregar como complemento una vitamina que se llama el complejo B. El complejo B nos ayuda para regenerar esas fibras nerviosas que se encuentran lesionadas o esas fibras musculares que también llegan a presentar cierta lesión. Es como complemento, pero primordialmente la tríada farmacológica para el control del dolor neuropático. Y obviamente en neuropatía tratar de realizar la combinación con la tríada terapéutica, que sería otro factor. Estamos ahorita hablando en neuropatía la tríada farmacológica, pero en realidad el tratamiento que vamos a dar para este tipo de pacientes es la triada terapéutica, en el cual es una farmacoterapia que ya estamos observando, agregando una psicoterapia más una fisioterapia odontológica, dependiendo de la causa que esté ocasionando la neuropatía. Y de las mejores se pudiera decir que una de las mejores fisioterapias odontológicas que tenemos hoy en día para tratar a los pacientes es el guardo oclusal tipo Morelia, por el tipo de calibre del acetato que se llega a manejar para este tipo de fisioterapia. Es el de elección para estas enfermedades. Pasamos a lo que es la vía del dolor. La vía del dolor, bueno, se transmite por medio de terminaciones nerviosas libres que tenemos en cualquier parte del cuerpo, donde ustedes se imaginen, donde a ustedes se les ocurra. Puede ser en la punta del dedo índice, en la punta del dedo del pie, puede ser en cualquier parte anatómica, en cualquier zona de la mucosa de la cavidad bucal, donde ustedes quieran. Tenemos este tipo de terminaciones nerviosas libres. Hay dos tipos. La tipo C en un 25% de los casos, y que esta se refleja para el dolor crónico, y la tipo A delta hasta en un 75% de los casos, y esta se refleja para el dolor tipo agudo.
Al final de cuentas es prácticamente como si estuvieran unidas, simplemente están separadas por nanómetros, entonces prácticamente están juntas y el dolor va a ser muy similar. Ahora, ¿cómo se transmite desde estas terminaciones nerviosas libres en la manifestación del dolor? Bueno, de cualquier tipo de terminación va a viajar desde esa zona, desde esa parte anatómica, va a viajar por todo el cuerpo hasta llegar a lo que es la médula espinal. Aquí va a ingresar por medio de la sustancia blanca. En el interior va a tener o se va a decusar a lo que son la sustancia gris, y por medio de la sustancia gris va a viajar hacia lo que es el sistema nervioso central en unos núcleos llamados núcleos de Goli de Burdach, que aquí se va a generar la respuesta al dolor. Ahora, ¿qué hacen los analgésicos? Realizan un bloqueo sináptico desde la terminación nerviosa libre afectada, impidiendo toda esta evolución, todo este paso. Por lo tanto, vamos a controlar esta manifestación clínica. La inflamación es una reacción desencadenada en cualquier tejido de algún órgano o parte del organismo, ocasionando los siguientes puntos. Cambio de coloración, la zona se pone de color rojo, hay un aumento de volumen, hay inflamación, hay edema. Generalmente cuando hay inflamación es provocado o llega a agregarse lo que es el dolor, y cuando hay presencia de dolor generalmente va combinado con inflamación. Son de hecho muy raras aquellas enfermedades que solamente se instaura una inflamación sin dolor o se instaura un dolor sin inflamación. Pero bueno, lo más común es presentar estos tipos de cuadro clínico casi a la par en las manifestaciones de algún tipo de enfermedad. Aumento de la temperatura, la zona se coloca caliente, y trastornos de las funcionales, como por ejemplo trastornos de la función dentro de la odontología, pues que afecten los movimientos de la mandíbula principalmente, que estén afectados los movimientos como la apertura, cierre, protrusión, retrusión, lateralidades, igual en algunos movimientos de la lengua, etcétera, también dependiendo del tipo de enfermedad de que estemos hablando. Las causas que pueden llegar a desencadenar este cuadro clínico son procesos infecciosos, que sería lo más común, infecciones de cualquier tipo, que pueden ser virales, fúngicas, bacterianas, parasitarias. Enfermedades autoinmunes, como por ejemplo pacientes con lupus, que por su baja inmunidad llegan a presentar constantemente enfermedades inflamatorias que llegan a provocar también dolor en cavidad bucal. O por ejemplo pacientes con VIH o SIDA, que aquí también se engloba desde lo que es enfermedad autoinmune como un proceso infeccioso. Enfermedades vasculares muy poco común, pero un ejemplo de ello sería la púrpura. La púrpura llega a afectar la mucosa de las encías y puede llegar a presentar este tipo de problemas de inflamación acompañado de dolor. Agentes tóxicos, principalmente en aquellos procedimientos dentro de la odontología de una especialidad que se llama endodoncia, cuando realicen procedimientos endodónticos en algunas ocasiones, un ejemplo de agente tóxico, cuando utilizan el hipoclorito de sodio. En algunas ocasiones el hipoclorito de sodio, si no es manejado correctamente, se puede llegar a instaurar o puede llegar a tener contacto con la mucosa de la cavidad bucal. Si hace así, como agente tóxico puede llegar a desencadenar un cuadro clínico de un proceso inflamatorio e incluso también tratar o iniciar un proceso infeccioso si no es controlado a tiempo. Entonces, proceso inflamatorio, proceso doloroso que puede desencadenar una infección. Traumatismo es cualquier tipo de algún accidente, algún trauma, alguna fractura, algún contractura muscular también se puede llegar a llamar como tal, que nos llegue a presentar este tipo de cuadro clínico. Heridas por traumatismos o heridas por procedimientos quirúrgicos que también desencadenan este tipo de cuadro o este tipo de manifestación, por lo que requerimos de ciertos medicamentos para el control de los mismos. Fiebre. Bueno, estos medicamentos también se pueden llamar como antipiréticos y llegan a controlar la temperatura cuando ésta ha sido alterada. Según la AJA, Asociación Americana del Corazón, la fiebre se define como el aumento de la temperatura del cuerpo por encima de la normal 37 grados centígrados.
Esto en muchas ocasiones, casi en el 85% de los casos, es ocasionado por algún agente o algún proceso infeccioso, principalmente bacteriano. Por lo tanto, no solamente es dar el antipirético, sino también dar un tratamiento antimicrobiano. Y si el 85% de los casos puede llegar a ser bacteriano, es recomendable agregar un antibiótico para el control del cuadro clínico. Escala del dolor. Bueno, la escala del dolor, tanto la Guía de Práctica Médica como la Asociación de Anestesiólogos de Nueva York a partir del 2012 llegaron a explicar este escalón, en el cual, a través de una semiología del dolor correcta, con aquella pregunta clásica del 1 al 10 cuánto le duele al paciente, iniciamos con el dolor leve si el paciente responde entre 1 a 3. Dolor moderado significa un 4 o un 5. Dolor grave de 6 a 8 y un dolor severo de 9 a 10. Sin embargo, bueno, dentro de la clínica, dentro de la enfermedad, nosotros debemos identificar si realmente están presentando este tipo de dolor, porque en muchas ocasiones los pacientes acuden con nosotros y bueno, con el propósito de que nosotros los atendamos rápido, en muchas ocasiones nos puede decir el paciente que tiene un dolor 10 de 10 y de hecho no es tan severo. Esto lo detectamos a veces con las facies del dolor. Si tiene facies como por ejemplo está pálido, no puede hablar bien, cianótico de los labios, mucosas deshidratadas, etcétera. Esto quiere decir que realmente presenta un dolor severo. Pero si el paciente está pues, normal, colores de facies normales, habla bien, no representa como un mayor problema, puede ser otro tipo de dolor. Sin embargo, no quiere decir que no lo vamos a atender. Sí lo atendemos, pero bueno, ya no es como tal una urgencia con aquellos pacientes que realmente presentan facies de dolor. En relación al tratamiento, según la escala del dolor, bueno, iniciando con el dolor leve, aquí vamos a ir a puntos de AINES, nada más. Con eso es más que suficientes. AINES para dolor leve, con eso vamos a tratar ese tipo de dolor. Dolor moderado, de hecho aquí hay un tema controversial. Explico por qué. La guía de práctica médica para regirnos en el tratamiento aquí en nuestro país, en México, lo ideal es combinar AINES más esteroides, corticosteroides. Sin embargo, hay una opción que puede ser AINES u opiáceos o más opiáceos, dejando de lado los esteroides. Cuando es con opiáceos, este es más relacionado al tratamiento que nos marca la Asociación de Anestesiólogos de Nueva York. En Estados Unidos llegan a realizar este protocolo desde el dolor moderado y desafortunadamente hemos visto hoy en día pues todos los problemas que llegan a tener con este tipo de medicamentos. Afortunadamente en nuestro país nuestras autoridades de salud nos indican que los opiáceos los utilicemos como último recurso hasta un dolor grave. En un dolor moderado no, solamente AINES y corticosteroides. Y digo desafortunadamente en Estados Unidos porque son muy propensos a utilizar estos fármacos. Y sabiendo que los opiáceos, una de sus principales reacciones adversas es llegar a provocar dependencia farmacológica. Muchas veces los mismos doctores llegan a culpar a los pacientes de su adicción, pero muchos de esos pacientes no conocían estos medicamentos y fueron instaurados por profesionistas de la salud. Ahí fue cuando llegaron a conocer esos medicamentos y cuando se hicieron dependientes a ellos, sobre todo si no realizaron un protocolo adecuado en base a un tratamiento. Por lo que en muchas ocasiones no solamente es culpable el paciente, sino también el profesionista de salud que no se hizo responsable o no de un protocolo adecuado de la toma de estos fármacos. Pero bueno, ese es otro tema que veremos en otro video. El dolor grave, aquí ya sí es una combinación de AINES con corticosteroides u opiáceos, que de hecho yo me atrevería a decir un dolor grave y si es neuropático, quitar los opiáceos y mejor agregar relajantes musculares. Sería mucho mejor el tratamiento, con la triada farmacológica que vimos hace algunas diapositivas. En el dolor severo hay que dar un tratamiento, realizar un tratamiento quirúrgico y o fármacos adyuvantes como pueden ser los anestésicos odontológicos o más cualquier otro tipo de analgésico
que sea AINE, corticosteroide, relajante muscular o algún opiáceo, dependiendo del tipo de patología que esté presentando ese dolor severo. Dentro de la clasificación de los analgésicos, bueno, estos se clasifican en AINES, opiáceos, corticosteroides y fármacos ayudantes. Iniciando con los AINES, bueno, los más conocidos, los más utilizados, los más comunes y los que se administran de primera elección, los COX-1. Sin embargo, hay otra clasificación que son mucho mejores a los COX-1, tienen una mayor potencia, actúan contra los dos tipos de ciclooxigenasa y van a actuar contra los dos tipos de terminaciones nerviosas libres, tanto A delta como la tipo C, que son los COX-2. Sin embargo, y desafortunadamente, no se instaura o en muchas ocasiones no tenemos el protocolo de primera elección con los COX-1 a pesar de que son mejores y más potentes por el costo de los medicamentos. A veces puede llegar a ser costoso el tratamiento y bueno, lo que son los COX-1 son o llegan a representar hoy en día un adecuado inicio de tratamiento en el cual en muchas ocasiones vamos a controlar al paciente. Lo que son los opiáceos se clasifican en menores y mayores. Dentro de los tratamientos ambulatorios, que es lo más común que se administra para tratamientos odontológicos, son los menores. Los mayores es siempre bajo supervisión médica en alguna clínica u hospital. Pero si van a ser ambulatorios son los menores y de hecho les voy a decir que el opiáceo de menor reacción adversa que llega a presentar sería el tramadol, pero también hay que ver la dosificación adecuada. Lo que son los corticosteroides dentro de los analgésicos también son utilizados, son excelentes fármacos, excelentes tratamientos, principalmente para enfermedades graves o algún tipo de complicación, procedimiento quirúrgico que haya sido un poco más invasivo o traumático. Los corticosteroides son los mejores para el control de ese probable cuadro clínico o del cuadro clínico si es alguna patología ya instaurada. Los corticosteroides a su vez se clasifican en glucocorticosteroides y mineralocorticosteroides. Los que se utilizan son los glucocorticosteroides. Es aquella dexametasona, betametasona común que nos va a ayudar para estas manifestaciones clínicas. Los mineralocorticosteroides no. Los mineralocorticosteroides, un ejemplo de ello sería la testosterona. La testosterona es una especie de hormona que va dentro de los mineralocorticosteroides y que son tratamientos para otro tipo de fines. Que dentro de enfermedades odontológicas, bueno, no hay algún ejemplo en el cual lo podamos utilizar. Por eso de eso se dejan de lado. Solamente nos quedaríamos con la clasificación de glucocorticosteroides. Y los fármacos adyuvantes, que estos se van a clasificar en neuromoduladores, benzodiazepinas, antidepresivos y anestésicos. Dentro de la odontología, los primeros dos se consideran como relajantes musculares. Los relajantes musculares se clasifican tanto en neuromoduladores como benzodiazepinas. Los antidepresivos, estos no son tan manejados dentro de la odontología. Esto los tiene que ser o los tiene que manejar principalmente lo que es un psiquiatra para el tratamiento de ese dolor que está presentando el paciente. Generalmente se da antidepresivos para un dolor psiquiátrico y es cuando vamos a controlar esta manifestación clínica. Y por último los anestésicos, que los conocen muy bien, prácticamente los utilizan a diario dentro de la atención odontológica. Hablando de los primeros dos y principalmente de las benzodiazepinas, si se llegan a preguntar si ustedes siendo profesionistas odontólogos y quieren manejar este tipo de medicamentos, pero como son medicamentos controlados tienen cierta duda, la respuesta es que sin problemas, siempre y cuando tengan una cédula profesional avalada y aparte todo el protocolo que rige la Secretaría de Salud para sus recetas médicas, ustedes pueden recetar el medicamento que ustedes quieran, incluso medicamentos controlados sin ningún problema. Solamente sigan los protocolos que marcan según el lugar donde estén laborando, porque en algunas ocasiones, en algunas partes con la simple receta es más que suficiente. En algunas partes piden hoja de medicamentos controlados, que esos los podemos solicitar a la Secretaría de Salud y nos la envían. Algunos solicitan sellos, algunos solicitan ambos, tanto receta como hoja, etcétera. Solamente vean el protocolo a seguir para recetar esos medicamentos controlados. Pero la respuesta es de que si ustedes quieren recetar este tipo de medicamentos como son las benzodiazepinas y sobre todo
Para tratamientos de neuropatías odontológicas que ya sean graves, lo pueden hacer sin ningún problema. Ustedes son profesionistas de la salud y siempre y cuando esté justificado el tratamiento, pueden manejar el medicamento que deseen para el beneficio del paciente. Bueno, esta fue una pequeña introducción a lo que son los analgésicos. Espero les haya gustado la información, que haya sido de su ayuda, espero le haya sido interesante. Y bueno, vamos a ir viendo poco a poco y desglosando cada apartado, cada clasificación de los analgésicos para los tratamientos en base a las enfermedades ontológicas.